Hola, buenas noches a todos. Les habla Guillermo Huerta, quien en esta noche y en el nombre del Señor desea compartir con ustedes algo sobre Jesús y los niños. Y comenzamos así. Había un hotel de 5 estrellas que tenía todo lo que un turista pudiera desear. El servicio y atención que brindaba tenía un plus de calidad inmejorable. El gerente casi no estaba en su oficina, ya que se la pasaba supervisando que todo estuviera en orden. Cierto día llegó un señor con ropa casual y se dirigió a la oficina del gerente. Personal de seguridad lo interceptó y le preguntó qué deseaba. Hablar con el gerente, fue su respuesta. Le cuestionaron si tenía cita y aunque les dijo que no, intentó seguir avanzando, pero ellos se lo impidieron. Hubo empujones de uno y otro lado. En eso, el gerente, que pasaba por ahí, intervino y llamó aparte a los de seguridad para decirles que cuantas veces llegara ese señor, lo dejaran pasar. Como ellos insistían en detenerlo, el gerente tuvo que decirles quién era aquel señor. Les dijo: él es el dueño del hotel. Mis hermanos, con toda proporción guardada y con toda reverencia, en la Biblia se narra un hecho que en el fondo es similar a la ilustración que acaban de escuchar. Fue escrito así: traían a Jesús los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Es posible que dentro de la multitud que seguía a Jesús, varios padres de familia hayan tomado la buena decisión de llevarle sus bebés para que los tocara. Pero nunca imaginaron que los acompañantes de Jesús se quitaran el traje de discípulos y se pusieran el de agentes de seguridad para evitar que molestaran a su maestro. Fue por ello que el Hijo de Dios intervino y en traducción libre les dijo: a cualquier grupo que traiga a sus niños a mí, no se lo impidáis. Ahora bien, los autores de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tuvieron buen cuidado de escribir exactamente lo mismo con respecto a los propietarios del reino celestial. Escribieron: porque de los tales es el reino de Dios. De los tales, de los que son como niños. Qué bueno que Jesús lo dijo así, porque si hubiera dicho que dicho reino pertenecía únicamente a los niños, ¿dónde habríamos quedado los adultos? Pero inmediatamente hizo regresar la tranquilidad al decir: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Con esto, Jesús dejó entrever que así como los bebés dependen del cuidado de sus padres, así también nosotros debemos depender de nuestro Padre Celestial. Así que Jesús, como el gerente del hotel, llamó a sus discípulos aparte y les dijo: los tales son los dueños del reino. Así que cuantas veces los vean que andan por aquí, déjenlos pasar. A la generación que me traiga a sus niños, no se lo impidáis. Enseguida Jesús recibió a los niños, los tomó en brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Vaya, superó los deseos de quienes se los llevaron. Ellos solo rogaban que los tocara, pero él hizo algo más. Los tomó en sus brazos y los bendijo. Lo que hicieron aquellos padres con sus niños fue lo mismo que José y María hicieron con Jesús cuando era bebé. Pues cuando lo llevaron al templo para presentarlo al Señor, se encontraron con un personaje
que estaba bien preparado para bendecir a otros. Su nombre era Simeón, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Vivía en Jerusalén y un día el Espíritu guió su caminar hasta los pasillos del gran templo. Al entrar, vio a una pareja con un niño recién nacido. Ahora, imaginen la sorpresa de José y María cuando se acercó a ellos un anciano que nosotros sabemos se llamaba Simeón, pero que ellos no conocían. Y que según dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él. Pues aquel anciano sostuvo en sus brazos al que sostenía en sus órbitas a todos los astros que deambulan por todo el universo. La Biblia no nos dice de qué manera fue a dar el bebé a sus brazos, pero cuando Simeón lo cargó, bendijo a Dios con tanta gratitud y amor que sus palabras formaron frases de elogio para aquel niño que lo describían como la salvación de Dios, la luz de las naciones y la gloria de Israel. Así que cuando José y María oyeron la bendición de Simeón, dice Lucas que ellos estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Sin embargo, a aquel noble anciano todavía le faltaba hacer una plana de la tarea y la hizo con José y María. Pues volviéndose a ellos, dice la palabra de Dios, y los bendijo Simeón. Y es que en los tiempos bíblicos la bendición era de lo más especial y de lo más importante para quien la daba y para quien la recibía. Tanto que Jacob engañó a Isaac su padre para recibir la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Y cuando éste se dio cuenta, dice la Biblia, que aborreció a Jacob y juró que cuando pasaran los días de luto de su padre, lo mataría. De ese tamaño era la importancia que se le daba a la bendición. Así que, volviendo al escenario de Jesús, los discípulos y los niños, para el Hijo de Dios era de vital importancia bendecir a los niños que le llevaban. No en balde siglos atrás Isaías había escrito esto que Jehová había dicho así: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición será sobre tus renuevos. Aquel grupo de padres tuvo el privilegio de poder llevar en físico a sus niños a Jesús. Aunque ahora ya no es posible hacer lo mismo, sí podemos ser instrumentos para acercarlos a Él, para que lo conozcan. Y lo podemos lograr dándoles a conocer las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Actualmente, la Convención Mundial sobre los Derechos del Niño incluye como fundamentales 10 en total. Su contenido en el papel es precioso y produce esperanza, pero su resultado en la realidad es triste y produce desilusión, ya que su aplicación depende de otros y además las autoridades solo lo sacan como relleno en los festivales que se llegan a hacer para conmemorar el Día del Niño. Pues bien, esos mismos derechos también están en la Biblia. Y su aplicación no depende de otros, sino de nosotros mismos y del tamaño de la fe que tengamos en Cristo Jesús. Esto lo podemos ver al comparar uno a uno los derechos de la Convención con los que aparecen en la Biblia. Comencemos así. Convención. El derecho a la vida garantiza un ambiente seguro y pleno desarrollo físico, mental y social. Biblia. El derecho a la vida no depende de otros,
depende únicamente de que usted y yo llevemos a nuestros hijos a la casa de Dios para que conozcan y crean en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Convención, derecho a la identidad, que el niño tenga un nombre, una nacionalidad y que conozca a sus padres. Biblia, derecho a la identidad. Permite a los niños tener un nombre. Dice, al que venciere le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Vaya, tal será nuestro boleto de entrada a la fiesta celestial. Nacionalidad, la tenemos. Solo que la nuestra está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Conocer a sus padres. Esto sucederá cuando los redimidos, ya sin pecado, podrán ver el rostro de Dios. Su palabra dice, y verán su rostro. Convención, derecho a vivir en familia, a no ser separados de sus padres, a menos que sea necesario para su bienestar. Biblia, el mismo derecho está escrito así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si somos sus hijos, significa que formamos parte de su gran familia y nada nos podrá separar de él. Nada. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este derecho Josué lo aplicó en su familia. Fue por ello que en cierta ocasión dijo con toda firmeza, yo y mi casa serviremos a Jehová. Convención, derecho a la igualdad y no discriminación. Es decir, mismo trato sin importar raza, color, género, idioma, religión o discapacidad. Este derecho Pablo lo redactó así. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Y tanto Pedro como Pablo coincidían en cuanto a este derecho. Pedro decía, Dios no hace acepción de personas. Y Pablo afirmaba, no hay acepción de personas para con Dios. Juan no se quiso quedar atrás. Y entre líneas, dio a entender que no se viera la discapacidad como fruto del pecado, sino como una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios. Convención, derecho a la salud y seguridad social, acceso a servicios médicos, agua potable y una vida sana. En la Biblia, Santiago no nos dice que vayamos a sacar una ficha para consultar. Santiago extiende la receta y nos la dice así. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Convención, derecho a la educación, gratuita, obligatoria y de calidad. El proyecto bíblico educativo contiene 2 puntos fundamentales. 1. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. 2. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Convención, derecho a la protección contra el abuso y violencia. Biblia, para protección total
El cielo pone a nuestra disposición la mejor escolta. Dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Convención. Derecho a la participación y libertad de expresión que les permitan opinar y ser escuchados. En la Biblia se narra la ocasión en que un niño ejerció este derecho al estar sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El niño Jesús. Convención. Derecho al descanso y esparcimiento. Biblia. Este derecho abarca tanto a los niños como a los adultos y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Derecho a la protección especial, es decir, atención particular para niños con discapacidad o en situación vulnerable. Biblia. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Mis hermanos, cualquier lista que se haga de los derechos del niño seguirá estando incompleta por siempre, mientras no se agregue el más importante, el derecho de conocer a Jesús. Esta redacción es solo una sugerencia, porque la original está preciosa y no necesita cambios. Jesús la dijo y Lucas la escribió así: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.